Vamos a estar escuchando nuestra clase del día de hoy, la expansión del reino. Vamos a estar viendo el poder de la expansión interna, la expansión externa, y el reino del Eterno se expande con fuerza. El poder de la expansión es el primer aspecto que vamos a tocar. La palabra expansión proviene de la palabra hebrea Rahab, R-A-J-A-B, Rahab. Y vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 1, a partir del versículo 1. Dice de la siguiente manera: En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios crea es bueno, agradable y perfecto? Cuando la Escritura dice que la tierra llegó a estar, es decir, algo le sacó de su estado original. Dios crea todo bueno, agradable y perfecto. Hubo un caos y fue el caos que provocó Luzbel en la tierra. Él estaba a cargo de la tierra y dirigía la adoración al Dios eterno. Él estaba a cargo de la tercera parte de los ángeles y provoca ese caos que trajo a la tierra tiniebla. Vamos a seguir leyendo, dice: Y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Y dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, y estableció separación entre las aguas que están debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Como ya lo hemos hablado, Luzbel provoca un caos en la tierra que la saca del orden del Señor. Cuando el Señor dijo: sea la luz, esa palabra irrumpió en el vientre de la oscuridad. Cuando Elohim separa la luz de las tinieblas, su acción fue enviar la luz que desnudó las tinieblas, porque nunca podrían estar juntas. Entonces, al enviar la luz, puso límite a las tinieblas. ¿Cuántos saben que las tinieblas y la luz no tienen comunión? Dice la Escritura. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay comunión. Dios separó según sustancia, envió la luz, y la luz le puso límite a la tiniebla. Separó Dios las aguas de arriba y las aguas de abajo, y creó expansión. La luz provocó expansión. El principio de restauración nace con el poder de la expansión. Entonces, Dios define con la bóveda celeste el día y la noche, hasta que llegue un momento donde todo será de día. La palabra separar significa apartar de acuerdo a la sustancia, hacer división entre tinieblas y luz, es decir, le pone límite a la oscuridad definiendo expansión. Eso mismo es lo que hace la palabra del Señor, dice la Escritura en Hebreos 4:12, que la palabra trae una separación, divide
para poder discernir lo que está en tinieblas y que haya un alineamiento a la luz. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de un ser humano, cuando el hombre se expone a la palabra revelada del Eterno, su palabra nos hace conocer, identificar cuánta tiniebla hay en nosotros. Le voy a dar un ejemplo bien personal. En estos días, leyendo sobre la vida del apóstol Pablo, cómo Pablo escribe, cómo Pablo actuaba, el carácter de Pablo, yo estaba leyendo la escritura y me quebrantaba y tenía que parar de leer y empezar a llorar. Y le digo a usted, quiero llorar. Y yo no soy llorona, no soy sentimentaloide. Y decía, ¿cuánto me falta a mí? ¿Cuánto me falta a mí? Si la escritura enseña que nosotros somos llevados en un proceso para llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Yeshua, mira, a mí me falta muchísimo para llegar por lo menos a la estatura de Pablo. ¿Cuánto más a la estatura del Señor? Yo leía la ternura con la que Pablo escribe, el carácter, la templanza, la entrega con la que habla, con la que escribe, su carácter, su dedicación, su pureza, su firmeza, su decisión en el reino. Y la palabra del Señor me hacía identificar la tiniebla que hay en mí. Quiero que me entienda lo que quiero decir. Quiero explicarme bien. No es que estoy en tiniebla, sino que el leer a Pablo me hace identificar cuánto me falta a mí para llegar a esa dimensión. Poder ver la tiniebla que hay en mí y que me impide o me ha limitado de caminar en esa dimensión. Entonces yo dije, Señor, yo quiero que puedas formar en mí tu carácter y poder yo hablar y vivir como Él vivió. Para escribir lo que Él escribió, para vivir como Él vivió, definitivamente hay que estar muerto. Muerto al yo, muerto al egoísmo, muerto a la carne. Entonces me decía, tantas consejerías que uno le da a la gente diciéndole lo que tiene que hacer, cuando en realidad lo que necesita es exponerse a la palabra revelada para identificar la tiniebla que está en nosotros. Yo leía cómo Pablo le hablaba a las iglesias, cómo Pablo les escribía, cómo le trataba a la gente, aún con un carácter como el que tenía. Porque vemos en la escritura un Pablo confrontando a Pedro por pastelero, hipócrita. Cuando estaba con los judíos, quería ser judío, cuando estaba con los gentiles quería ser gentil, pero no de la forma como decía Pablo. Pablo decía, se volvía a ellos en el sentido de que él se ponía en el lugar de ellos, adoptaba de alguna manera el lenguaje de ellos para llegarle a ellos, pero sin hipocresía. Un Pablo con un carácter fuerte, pero también un Pablo con un corazón tan amoldado, tan alineado, tan desnudo delante del Señor, con un corazón tan sensible, tan entregado. Lo único que le importaba era el reino. Cómo hablaba y decía en muchos escritos, el Satanás nos hizo estorbo, pero Dios nos abrió la puerta. Cuánto anhelo veros aquí en mis prisiones. Es decir, Pablo no buscaba consejería. Pablo aprovechaba sus prisiones para servirle a Dios con mayor fuerza. Pablo no necesitaba que alguien le viniera a sacar un psicólogo. Pablo aprovechaba sus momentos de tristeza, de dolor, sus momentos difíciles para servirle a Dios con mayor fuerza. Y eso provocó que el corazón del Dios eterno fuera formándose en Pablo cada día más. Imagínese que usted esté preso. Yo me imagino, ¿cómo será si yo estoy presa? Qué horrible debe ser estar preso. Pero qué actitud tan hermosa la que tuvo Pablo,
que pudo salir de él el mejor vino en medio de un proceso como ese. Lo que más me impacta de la vida de Pablo es que siendo un hombre con un carácter fuerte, firme, duro, se dejó moldear por el amor del Padre, por el alfarero. Y es una de las cosas que más me quebrantó en este tiempo de esta escuela de evangelistas. Permitir que el corazón nuestro pueda ser como un barro que sea moldeado en las manos del alfarero. Permitir que Él pueda poner su sentir en nosotros y poder tener una efectividad que no busquemos como una estrategia para ganar a otros, sino que sea un estilo de vida, modelar, hablar y vivir como Yeshua habló, como Él caminó. Poder manifestar el carácter del Señor en nuestras vidas. Y yo de alguna manera le dije, Señor, quiero predicar como tú predicabas, quiero hablar como hablabas, quiero tratar a la gente como la tratabas. ¿Cuánto me falta a mí, Dios mío? Yo decía, no estoy en pañales, estoy todavía ahí en los lomos de mi Padre. Me falta demasiado. El poder de la palabra traerá expansión. Y la expansión tiene que ver con ensanchar en nosotros el reino del Eterno. El reino se establece de adentro hacia afuera. El querer enseñar algo que no vivimos, no durará por mucho tiempo. Pero el querer modelar el corazón del Señor y el carácter del Señor será duradero, será permanente. Ese es el fruto que permanece. El Señor dijo, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El que permanece es aquel que fue parido, que fue fructificado estando en Él. Él dijo, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. El permanecer en Él y permitir que su palabra, que es luz, penetre en mi vida, en mi mente, disipará la tiniebla, separará la tiniebla y me hará como Él es. Entonces su luz no solamente se va a expandir adentro, sino también afuera, y el fruto permanecerá. Pablo dijo, hijitos míos, yo os engendré en el Señor. Dice los escritos de Pablo que a veces no solamente ayunaba porque quería ayunar, sino que ayunaba porque vivió escasez, porque en algunos momentos no tenía que comer, en algunos tiempos estaba vestido con harapos, porque en algunos lugares él estaba bien, pero en otros lugares lo apedreaban y tenía que salir corriendo de allí. A Pablo no le importaba si la ropa que tenía era de marca. A Pablo no le importaba si estaba a la moda. A Pablo lo que le importaba era establecer el reino del Señor. ¿Cuántas cosas hoy día en nuestras vidas nos roban el tiempo, la paz, los pensamientos y nos contaminan? Porque el sistema de este siglo y de este mundo nos ha absorbido y nos hemos asimilado a ello. A Pablo no le importaba comprar pintura en diciembre, ni comprarse la ropa del 24. Pablo murió a todo. Y no es que nosotros tengamos que de ahora en adelante vivir de harapos. No. Quiere decir que ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Y qué es lo que a nosotros verdaderamente nos hace ocupar el tiempo, el pensamiento? ¿Es nuestra prioridad establecer el reino de Dios y su justicia? Porque déjeme decirle algo, la expansión se empieza a manifestar cuando dejamos de caminar de culto en culto para modelar la cultura del reino, y que esa cultura del reino, que es eso que dice la Escritura, adoradores verdaderos en espíritu y en verdad, eso es la cultura del reino. Modelar esa cultura, habrá una expansión mayor. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Cuando el reino es la prioridad, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando lo que me quita mi tiempo y lo que me absorbe todo el día en mi mente es lo temporal y lo pasajero, ¿cómo puedo, cuando es la añadidura, lo que me quita el tiempo, cómo puedo entonces yo decir que voy a establecer el reino? Lo que estoy yendo a los cultos. Yo creo que llegó el tiempo donde el Señor modelará tanto nuestro carácter que seremos como el barro de verdad y Él el alfarero, pero necesitamos permitirlo. La expansión solamente puede llegar cuando nos exponemos a la palabra, no que la leemos solamente, bueno, voy a leer ahí, bueno, ¿qué me mandaron en la escuela? Ay, Dios mío, me ponen tarea, en esa escuela nos ponen a leer. No. Cuando permitimos que esa luz saque la tiniebla que está en nosotros. La Escritura dice que el caos trajo desorden, vacío y tiniebla, pero el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de la tierra. Asimismo, el Espíritu de Dios, su palabra revelada, puede traer nuevamente el orden a nuestras vidas. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, ese día donde se nos reveló que Él es el Señor de señores y que solamente a través de Él podemos ser reconciliados con el Padre, ese día la luz llegó a nosotros. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Yeshua es la luz. Cuando Yeshua llegó a nosotros, Él es la luz. Y a partir de ese momento comenzó un proceso en nuestras vidas para quitar, para alinear toda área que está en desorden, en vacío y en tiniebla, y para que el orden de Dios pueda edificar en nuestras vidas su reino y su voluntad. Entonces, la expansión tiene que ver con eso que se expande, con la palabra revelada y el efecto que provoca interna y externamente. Donde hay caos vendrá la luz. Donde hay vacío, el Eterno pondrá fundamento. Traerá diseño y con el diseño los códigos de gobierno para implementarlo. Vamos a hablar de la expansión interna. Vamos a estar leyendo qué significa expansión interna, qué implica que haya una expansión interna. Significa aumentar la capacidad de ver como Dios ve. Fíjese eso, aumentar la capacidad de ver como Dios ve. Imagine por un momento un faro de luz, y que ese faro tiene manchas negras. Y aparte de las manchas negras, tiene una bolsa de plástico, y usted enciende la luz. Cuando usted le enciende, alumbra. Claro. Alumbra de la misma manera que si no estuviese la bolsa ni las manchas negras internas. ¿Por qué? Porque las manchas negras internas limitan esa luz y la bolsa limita la luz. La expansión interna es el proceso mediante el cual el Padre empieza a limpiar ese faro. Y permítame ilustrárselo de esa forma. Usted y yo somos el faro. Empieza a quitar las manchas negras del faro. El orgullo, el egoísmo, la terquedad. Muchas cosas. Y empieza a romper esa bolsa. Entonces, la luz empieza a irradiar y a expandirse con muchísima claridad y el alcance de esa luz será mayor. Asimismo somos usted y yo, somos un faro. Y la palabra revelada del Dios eterno limpia nuestro faro. Va quitando cada veta negra, cada mancha, va rompiendo cada bolsa, va quitando todo aquello que limita la luz. Entonces llegará un tiempo donde la luz de el Señor va a irradiar y se va a expandir poderosamente. Pero primero tiene que haber una expansión interna para que se dé en el plano externo. Cuando hay expansión interna, brota la sabiduría, la inteligencia, hay coherencia, buen desempeño. Cuando vemos estas características en la vida de alguien, podemos identificar que se está produciendo expansión interna.
Si una persona dice, ay no, pero es que yo leo la palabra y todo, pero es que yo no la cumplo porque tengo muchos problemas, porque es que me da mucha rabia, porque es que no puedo, porque yo quiero. Y todo lo que manifiesta a través de su lenguaje es totalmente contrario a lo que enseñas la palabra del Señor, quiere decir que no hay expansión interna. Pero cuando una persona habla sabiduría, se mueve en sabiduría, hay coherencia, inteligencia espiritual, entonces la palabra está haciendo un efecto poderoso adentro. Nosotros mismos le ponemos límites a la palabra adentro por nuestras decisiones o por nuestras malas decisiones. Pero cuando le permitimos al Señor llevarnos cada día a la estatura de ese varón perfecto, y aunque reconocemos que tenemos debilidades, fallas, le permitimos al Señor operar, entonces se produce una expansión interna. La palabra vive trabajando internamente. La expansión interna provocará que el hombre identifique todo aquello que necesita ser alineado a Dios, todo lo que está desalineado. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz, penetra hasta partir, trae una separación entre el alma y el espíritu. Todo lo que es del espíritu está alineado al Padre, pero todo lo que es del alma está corrompido, viciado. Entonces la palabra traerá una expansión interna para hacernos identificar lo que está corrompido y poderlo alinear a la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La expansión interna es capacidad para implementar lo que Dios ha revelado, conquistas por medio de la fe. Esto es muy importante, tiene que ver con acción, con obediencia. Cuando nosotros exponemos a alguien a un consejo por la palabra revelada y la persona acciona y dice, sí, yo sé. Yo, por ejemplo, como pastora, cuando yo le doy una dirección a alguien y yo sé que Dios me está hablando y yo veo que la persona pone resistencia, puedo identificar que no hay una expansión interna, no hay una disposición a obedecer la palabra. Y eso hará que la persona esté estancada espiritualmente. Entonces, cuando nos estancamos en un área donde no queremos entregársela al Señor, de allí nos estancaremos en otra y en otra y en otra. Porque un estancamiento menor llevará a un estancamiento mayor. Pero cuando yo observo, por ejemplo, a una persona que se le está diciendo algo por corrección, por sabiduría de Dios, y la persona lo recibe, lo asimila y acciona en ello, yo puedo identificar claramente que hay una expansión interna y que el crecimiento de esa persona no tendrá límite. No hay límite para alguien que decide que Dios gobierne su vida. Porque en el reino no hay perfectos, pero sí hay gente que decide qué gobierno va a regir su vida. Porque una persona no necesariamente porque haya sido salva está siendo gobernada por el reino de Dios. Hay muchos salvos que están siendo gobernados por el imperio ilegal de las tinieblas, porque a quien yo obedezco, de ahí es donde yo voy a recibir, es lo que me gobierna. Según sea mi acción, mi obediencia, mi cultura, eso es lo que va a regir mi vida. Y hay mucha gente hoy día que han sido salvos, que pertenecen al reino de Dios, pero están siendo gobernados por el gobierno ilegal de las tinieblas. La expansión interna provocará que la palabra gobierne desde adentro. La palabra trabaja internamente, remueve temores, la baja autoestima, fortalezas, limitaciones. No hay persona que pueda decir, no, es que yo no puedo, no lo voy a lograr, yo sé que Dios me ama, pero no puedo, entonces no le ha conocido. Cuando llega la palabra, corre los límites. Dice, bueno, en este momento siento que no puedo, de verdad se me hace difícil, pero sé que en Dios, en mi Señor, en Yeshua todo lo puedo porque Él me fortalece. Eso es expansión interna. La palabra revelada en nosotros. La expansión interna provoca que la palabra remueva los paradigmas. Romanos 12:2.
La renovación de la mente viene por el poder de la expansión. La palabra revelada corre esos límites mentales. Cuando dice que debemos renovar nuestra mente y no adaptarnos al sistema de este mundo, no asimilarnos a este gobierno, a este sistema ideológico. Es decir, que tu cultura no sea la cultura de la ideología del mundo. Renuévate. La palabra renovar tiene que ver con correr el velo. Y es la palabra de Dios la que puede correr el velo para que podamos ver cómo ve Dios, lo que Dios ve y desde donde Él lo ve. Si en este momento hay algo que usted está viendo muy grande, pero que Dios le prometió, yo proclamo que el poder de la expansión te hace saber que no es muy grande para ti, que si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá, pero necesita que puedas creer. Y para creer es necesario permitirle a la palabra que provoque una expansión interna. No podemos decir que caminamos en fe si no hay expansión. La expansión traerá como resultado fe. Por eso a veces, y no digo usted camina, a veces caminamos sin creer que Dios puede hacer cosas grandes en nosotros. Porque hay cosas que creemos y no se nos hace difícil. Pero yo sé que a usted también le pasa como a mí. Hay cosas que Dios nos dice que nos hace retumbar el cerebro. Que en esos 5 segundos cuando Dios está hablando, o 6 segundos, estamos como impregnados de esa atmósfera espiritual, pero a lo que ya va el segundo número 7 empezamos a darle el coco. ¿Y cómo lo va a hacer? Y Dios vio, y si no puede, y si no era para mí, si fue yo, y si fueron mis pensamientos, y si es el enemigo que me quiere engañar. ¿A usted no le pasa? Claro que le pasa. A todos nos pasa. Pero el poder de la expansión hace que esos límites se corran y que nuestro pensamiento sea: no importa lo imposible que parezca, lo loco que se vea, si Dios me lo dijo, eso va a pasar. Así que cuando mi mente quiera querer maquinar y decirme que no, y querer darle lógica a lo que Dios me dijo, voy a sencillamente a repetir: Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo dijo, Dios lo hará. Eso traerá expansión interna. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dígalo conmigo. Dios lo dijo. Uy, qué bueno, dígalo conmigo. Dios lo dijo. Dios lo hará. Mi mente no lo entiende, pero mi espíritu sí. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo dijo, Dios lo hará. Vamos, hágalo una vez más, que Dios está produciendo una expansión interna. Como Jennifer, así. Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo proclamo que cada una de las palabras que Dios ha puesto en tu espíritu y se habían de alguna manera olvidado, borrado, y el enemigo te quería hacer creer que no se iba a lograr, yo proclamo que en esta clase el poder de la expansión que viene de lo alto produce un impacto y que hay un detonante en tu mente derribando los argumentos que el enemigo haya levantado o que tú mismo hayas levantado para hacerte creer que no se cumplirá. Proclamo que lo que el Padre dijo vuelve a encenderse en tu espíritu, cada una de esas palabras, y así como hemos proclamado Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo declaro que ese fuego seguirá ardiendo en tu espíritu, porque hay un poder expansivo en esta noche. El poder de la expansión. Hay un poder de expansión de la palabra. Pero es necesario un proceso de exponernos a ella. ¿Cuántos van a permitir que el Señor limpie el faro hoy? Hoy, mañana y siempre. Señor, quítame este poco de manchas negras que no me dejan ver como tú ves. Quítame esto que está en mi carácter, que forma parte de mi vida, que no te sirve. Alíñame a ti. El mundo necesita conocer hombres y mujeres que reflejen a Yeshua. Los alguaciles dijeron: nunca un hombre habló así.
Y yo creí, porque eso estalló en mi espíritu, yo creí que los gobernantes de mi nación dirán de nosotros, de la nueva generación, nunca vimos a una iglesia, porque los evangélicos decían aleluya, amén, hermano, pero nunca habíamos escuchado una generación hablar así. Y yo creo, y hoy lo vamos a proclamar, que los medios de comunicación se abren. Porque Dios nos está capacitando para entrar en ellos. Dios no puede enviarnos a los medios de comunicación a decirle, mire hermano, aleluya, amén, mire hermano, aleluya, amén, sí, aleluya, gloria al hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, hermano, aleluya, gloria amén, aleluya. No nos puede enviar Dios a rezar allí, sino a hablar como Yeshua habló, para decir, nunca un hombre habló así, wow, nunca una mujer habló así. Esa gente tiene poder de Dios, no sé qué tiene, pero siento algo, se me paran hasta los pelos, ¿qué pasa con eso? Y usted va a decir, yo tengo dentro de mí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es labia maracucha, para nada. Esto no es labia maracucha. Esta es la unción del Santo, es la palabra de Dios. Expansión. La expansión provoca fe que viene por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra le da a mi fe argumentos. Los argumentos de la fe siempre nos proyectan hacia adelante. La palabra alimenta nuestros sueños y provoca una expansión en nuestra vida. Hasta llegar a la convicción de que podemos lograr lo que Dios dijo. No podemos tener fe sin palabra revelada. Y la palabra revelada expandirá nuestra mente para ver como Dios ve. La fe no es ni será ciega. La fe es el producto de haber visto lo que Dios vio. La fe es el producto de haber sido impregnado por la revelación del Padre. No podemos decir yo tengo fe si no sé para dónde voy. Positivismo, asentamiento mental. No. La fe es creer que lo que Dios dijo y lo que Él me habló, lo que me mostró, se va a cumplir porque mi Dios lo dijo. Mi Dios lo dijo. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Porque a veces queremos que sea en el tiempo del hombre, pero es en el tiempo del Señor. Y cuando entramos en la dimensión del reino, empezamos a caminar en los tiempos del Eterno. Y los tiempos del Eterno es eternidad. Dios no se atrasa ni se adelanta, para nada. Ni se atrasa ni se adelanta, no. Dios es la eternidad misma. No decimos, ay, es que esto me iba a llegar aquella vez y me llegó ahora. No. Es en el tiempo del Señor. No vamos a vivir desesperados. ¿Cuándo es que se me va a dar esto? No. Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo voy creyendo, caminando. En este momento yo estoy aquí con ustedes. Estoy viendo cámaras de televisión. Y estoy viendo a presidentes escuchándome. Y dándoles yo palabra a ellos. Ahí están las cámaras, yo las puedo ver. Y no estoy loca, no. Estoy viendo cámaras de televisión, estoy viendo que hay emisoras que me están siendo entregadas y las estoy distribuyendo a diferentes gente que va a reproducir el mensaje del reino. Yo lo estoy viendo, ahí están cámaras, una por aquí, otra por allá, y me estoy viendo flaca en aquel momento. Me estoy viendo como la pastora Neri. Esa es mi fe. Tengo que accionar, tengo que hacer bien. La fe sin acción es muerta. El poder de la expansión. Necesitamos exponer nuestra mente al poder de la expansión para que los argumentos de la duda caigan y los argumentos de la fe se levanten y se fortalezcan. Yo declaro en esta noche que los argumentos de la duda caen. Que las mentiras que el enemigo sembró en el agua de tu cerebro se consumen por el fuego y la palabra de Dios. Decreto por el poder de la palabra, así como Elías dijo, por mi palabra no lloverá más en Israel. Y luego por su palabra
Se abrieron los cielos y llovió. Yo decreto que tu mente es liberada de los argumentos de las tinieblas, del no puedo, del no lo voy a lograr, no sé. Tu mente es liberada del no sé. ¿Cómo que no sé? Claro que sé. Sé lo que Dios dijo. Dios lo dijo, Dios lo hará. En la medida que hay expansión interna por la palabra, empezaremos a conquistar allá afuera. Expansión interna es ensanchar nuestra mente para poder ser impregnados de una sustancia divina. El poder de la expansión nos da la capacidad de tomar los sueños que el Señor nos entregó como la materia prima para construir nuestra realidad. Diga conmigo, lo que el Señor me entregó, los sueños que el Señor me entregó, son la materia prima para construir mi realidad. A quien que Dios le haya hablado, le haya entregado esa materia prima y decida trabajar en ella, va a caminar frustrado, amargado y oprimido por el enemigo. No, porque si usted está pensando eso, entonces ¿a qué clase de Dios le está sirviendo? Si Él nos entregó sueños, si Él me entregó sueños, me entregó la materia prima. Si tengo sus sueños en mi corazón, si tengo sus sueños impregnados en mi corazón y respiro por sus sueños, vivo por sus sueños, lo amo a Él, amo sus sueños y decidí trabajar por ellos, entonces mi destino presente y futuro es victoria total. Ahí no hay diablo ni chuki remojado que se pueda introducir. Que el enemigo que me hizo, que me pateó, que el otro se metió, que me interrumpió. No. Habrán embates en el camino, claro está. Pero si Dios me entregó una materia prima y yo decidí trabajar con ella, definitivamente mi destino, presente y futuro es victoria total. Eso es irrevocable. Expansión. Expansión. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Moisés. Moisés huye de Egipto 40 años en casa de Labán. En el encuentro con el Eterno en la zarza, Él le da la palabra. Y Él le da 4 excusas a Dios. ¿Qué significan esas 4 excusas? Que necesitaba expansión. Dios le estaba entregando un sueño. Tú eres el libertador de mi pueblo. Dios le pudo haber dicho, Aarón. Si Moisés le dijo, yo tengo orla en mi boca, es decir, tengo una boca pesada, no hablo lenguaje alineado a ti, a tu reino, porque nunca te he conocido, no lo he practicado, vengo de una cultura pagana. Él no era gago, por si acaso usted escuchó eso. No era gago, tenía orla en la boca. Si él le dice eso, para Dios será muy fácil mandar a otro. Mandar a Aarón o a cualquiera que hablara bien. ¿Por qué Dios le dice, bueno, te voy a poner ahí a Aarón? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo, bueno chicos, para que se nos haga el trabajo más sencillo, que lo haga Aarón de una vez? ¿Para qué vas a estar hablando tú y le vas a decir a Aarón? No, déjame tranquilo, Moisés. Vamos a dar eso así, yo me le voy a parecer a Aarón. Dios de Dios. Porque no era Aarón, era Moisés. Los sueños que Dios tiene contigo no tiene por qué dárselos a otro, ni tienes que pedirle al Señor que se lo entregue a otro porque tú no puedes. Los sueños que Dios tiene contigo son para ti y son la materia prima para construir tu realidad. Dios tiene un sueño contigo como Padre. Quiero presentárselo de esa manera. Así yo lo veo. Mi Padre tiene un sueño conmigo. Él como papá me ve como hija, me ama y tiene sueños personales de Él para mí, para hacerme feliz porque Él es mi Padre y porque me ama. Pero también como mi Rey y Señor, como el que gobierna mi vida, tiene una agenda de sueños para cumplir a través de mí. Y eso es porque Él como Padre también ama a otros hijos. Su amor
es ilimitado, es eterno, ilimitado. Tiene sueños para mí como papá, pero como mi rey tiene una agenda para cumplir a través de mí en la vida de otros. Ahora, cuando conocemos su paternidad, se nos revela cuán importante son esos dos sueños. Los sueños de Dios para mí como padre y los sueños de Dios a través de mí como mi rey, como mi gobernante. Si nosotros somos propiedad privada de Él, fuimos adquiridos por precio de sangre, por la sangre del Cordero, Él es nuestro rey. Somos santos, apartados para uso exclusivo de su reino, Él es nuestro rey. Es nuestra decisión asumir la agenda que el rey tiene para nosotros. Porque de alguna manera hay personas que se enfocan en el sueño de Dios para su vida personal y viven por Él, pero no le abren el corazón para que el rey pueda cumplir su sueño a través de sí. Lo diré nuevamente. Una cosa es lo que Dios tiene para mí como hija, el Padre tiene para mí como hija, pero también el Padre, el Rey, tiene para mí una agenda como Rey, como gobernante, como Señor, para cumplir a través de mí. Es decir, como Padre te bendigo y tengo esto para ti. Como tu Rey, tu Señor, quiero hacer esto contigo. ¿Lo recibes? ¿Lo tomas? ¿Lo aceptas? Cuando el mundo vive alejado del Señor, o más bien, cuando la iglesia, no el mundo, perdón, cuando la iglesia vive aislada del Señor, de culto en culto, está enfocada en que Dios cumpla su sueño personal, pero no le ha dicho que sí a la agenda del Rey. Mi Rey tiene una agenda para mí, tu Rey tiene una agenda para ti. Y esa agenda implica poner como prioridad su sueño y Él, te aseguro, que hará realidad el sueño personal. David decía, deleítate en el Eterno tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. David, que tenía el Espíritu Santo sobre, pero no lo llevaba dentro, lo decía, se le reveló en la intimidad. Ahora, Él nos entrega una materia prima, el Padre nos entrega una materia prima como hijos para edificar nuestros sueños en nuestras vidas. Y nuestro Rey, Yeshua, también nos entrega materia prima para edificar sus sueños a través de nosotros. ¿Cuántos decimos que sí a ambos sueños? A los del Padre, pero también a los del Rey. Moisés tenía un sueño, Dios con él, pero Moisés le colocó excusas a Dios. Ahora, de camino, cuando Dios le convence y le refuta todos sus argumentos almáticos, de camino el Señor lo sana, porque fue Moisés el libertador que se presentó delante de Faraón y le habló. Porque era la vida, era la persona de Moisés la que tenía que ser el vocero de Dios para hablarle a Faraón. Entonces, aquí vemos el poder de la expansión interna. Moisés primero le dice a Dios, no, es que yo no puedo. No, ¿y quién le voy a decir que eres tú? No, envía el que tienes que enviar. Dios le arregla todo y le dice, eres tú. Te voy a enviar a Aarón, ve tú, él va a hablar por ti. Pero de camino la palabra provocó un poder expansivo y quien habló fue Moisés. Eso es expansión interna. A veces usted le dice al Señor, le voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor nos llama como familia, me llamó a mí como Noé. Y luego a mi hermana. Mi hermana es una persona, siempre fue una persona muy sana y muy obediente y fácil para que se le revelara algo. Pero luego faltaban los dos cabezones.
Yo oraba todos los días a las 12, esperaba que todo el mundo se durmiera, y oraba con muchísima fuerza todos los días. De verdad que Dios me respondía bien bueno, de verdad veía la mano del Señor allí. Dios provoca un milagro. Mi papá se empieza a sentir mal y él dice, ¿y si me muero? Y como ya yo les había hablado de la salvación, a dónde vamos nosotros, que hay un destino, que no existe un lugar de descanso donde la persona muere y se extingue, no, sino que hay un destino, te vas para arriba, para abajo. Ya yo les había hablado todo eso. Él se sintió mal, dijo, uy, cuidado, me voy para el hueco, voy para el infierno. Y le dijo a ella de una vez, y mire, santo, a veces los procesos creemos que es el enemigo metiendo la mano. No, ¿qué enemigo? Vivíamos de rollo todos los días por eso. Esta evangélica. De pronto, él se siente mal y le dice a ella que no, yo quiero recibir al Señor. Ya. Ya él estaba siendo tocado, pero ella no lo dejaba. Entonces, mi mamá me mira así. Hay que decir los testimonios buenos y los malos también. Yo empecé con uno mío. ¿Verdad que sí? Cuando dije lo de Pablo, yo decía, ¡oh! Dios mío, que la estatura de Yeshua no ha llegado ni a la de Pablo. Ahora es que me faltan kilómetros para llegar a la de Pablo. Entonces yo llego y él está ahí en la cama y mi mamá así sentada. Y me dice ella, Eli. Yo llego del trabajo, yo, ¿qué? Leo y yo queremos recibir al Señor. Yo orando todos los días a las 12, esa era mi hora de oración, y con fuerza, vuelta loca, proclamando fuerte. Y cuando ella me llama y me dice eso, yo no lo podía creer. No tenía expectativa profética, ¿no? Porque era un lío en la casa. Yo asistía a una célula y en la célula no habían casi sillas. Yo le agarraba las sillas a mi mamá y me las llevaba a la célula. Y mi mamá no quería nada con los evangélicos, decía. Entonces todos los viernes me decía que no me llevara la silla. Yo no le decía ni sí ni no. A lo que se metía a bañar, yo salía corriendo y me llevaba otra vez la silla. Volvía y un lío. Todos los viernes el lío de las sillas, la silla. Nunca me dejé de llevar la silla. Y nunca dejó de haber un lío. Y el pastor me decía, no, hija, tranquila. Ay, no, pastor, no se preocupe, yo lo arreglo, yo le traigo la silla. No, hija, te van a botar de la casa. No se preocupe, pastor, yo le traigo la silla. Llegaba mi mamá, el lío aquel. Total que ese día vamos a recibir al Señor. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y empieza en ellos un proceso de vida. Luego otro lío para que se congregaran, porque ya después que eran salvos, ¿para qué se iban a congregar? Si ya se iban para el cielo, imagínense usted. Ahí fue donde Dios levantó esta intercesora profética. Yo nunca me he conformado cuando alguien dice que no a algo que yo sé que es de Dios. Le doy con un martillazo, soy insistente, así como te dice una tara, taca, taca, taca. Y oraba. Yo, Dios mío, Señor. Bueno, empiezan a congregarse. Ahí van. Sí, no, bueno, vamos. De pronto ella le da. Mi hermana se metió de una vez en las danzas. Mi hermana sí quería, ella siempre quería. Y mi mamá la llevaba. Entonces yo empecé a hablarle a ella acerca del discipulado, de la importancia de la formación, el discipulado, formación, discipulado. Y ella siempre me resistía. Yo empecé a mirar en la iglesia y Dios mío, ¿a quién le envió mi mamá? Y vi una parejita que iba muy linda, que se discipulaba. Y la hermana, mire, yo quiero que usted le llegue a esta hermana como cosa suya y le diga, ay, mi esposo y yo nos discipulamos, y tu esposo y tu esposo. Ay, no puede ser, pero ¿por qué si el discipulado? Ay. Yo era una locura, todavía lo soy. Y la hermana dice, ay, sí, ¿cómo le voy a decir? Yo, bueno, le va a decir así, le va a decir esto, como cosas suyas. Ay, mi esposo y yo estamos felices en el discipulado. Ay, pero ¿y tu esposo? Ay, sí. La hermana lo hizo así, yo la veía desde por allá lejos, yo miraba, y le dice a mi mamá, ay, que tu esposo, ay, mi esposo y yo nos discipulamos. Ay, ¿en qué nivel estamos? Ay, mi esposo y yo estamos en aquel nivel. Ay, no puede ser que no estén en el discipulado. Y mi mamá, esa noche llegó y me dice, Eli, me voy a inscribir en el discipulado. Este tiene que ser el Señor porque una hermana me llegó. Y me habló y me dijo que ella y su esposo estaban en el discipulado.
cuando yo me metí al cuarto, yo, Dios mío, yo esa hermana cada vez que la veo, yo, ay hermana, ¿se acuerda? Ay sí. Yo le conté después la verdad a mi mamá y ella, ay qué pena. Después de años que pasó, por supuesto. Ella se inscribe en el discipulado porque llevaba a mi hermana a danzar y ¿sabe la excusa que ella me daba? No. El ministerio de Leo y mío es llevar a Leymar a las danzas. Eso es lo tuyo, que te gusta eso, predicar y esas de escuela y escuela y escuela. Ya Leo y yo somos salvos y nos vamos al cielo, ya. Nuestro ministerio es llevar a Leymar a las danzas, porque ese es el ministerio que Dios nos ha entregado. Yo le decía, una persona que va a una congregación, pero no estudia en una escuela, nunca va a poder ejercer un ministerio. Entonces le decía a mi mamá, está calentando esa banca, calentando la silla, y nada. Hasta que esta hermana, bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿sabe qué pasó después de eso? En muy poco tiempo, le ponían tareas y a veces ella me preguntaba, casi siempre. Y yo le decía, bueno, esto es esto. No es que se la hacía, no, yo la ayudaba, yo feliz. Y yo la ayudaba y le decía, bueno, métete por aquí esto y aquello. Y le explicaba y ella decía, yo le entiendo tanto a él y me hace fácil lo difícil. Ay, qué bien. Entonces me chantajeaba, me decía, no, es que yo siento que hasta que no me explican, no es como que me gusta, como que aprendí bastante y se me hizo fácil y me emocioné. Y yo, bueno, ahí vamos. Ella me decía, siempre me gusta que Eli me vuelva a explicar la clase. Rapidito, le decía algo rápido ahí. Mire, en pocos meses, ellos eran la pareja de maestros que le daba clase en la congregación a todo el que llegaba a la congregación. Ellos eran la pareja que enseñaba en la primera escuela que recibía toda persona que llegaba a la iglesia. Hubo una expansión interna. Entonces, aquella mujer que decía que su ministerio era llevar a su hija a la danza y le ponía excusas a Dios, porque en algún momento mi abuelo era muy bromista, demasiado. Decía, ay Mayra, tú eres bruta. Y el Señor agarra y me dice, es que su papá le dijo un día que ella era bruta. Yo, mami, el Señor me dijo que no te querías inscribir porque mi abuelo te dijo que eras bruta. Y él se quedó con la cosa. Yo no había nacido cuando eso, imagínense, si fue el Señor. Entonces, en vez de ella agarrar un manual para que yo le explicara, ahora ella estaba todo el tiempo, yo llegaba a la casa y estaba ella con el manual estudiando, buscando los versículos, se ponía toda así como ella toda. Ay, la clase, ellos estaban súper felices, vamos a dar la clase, este sábado la clase. Ahora ella vivía, amaba dar clase. ¿A cuántos ella le ha dado clase aquí? ¿Sí? Ok, miren, el ministerio de ella era llevar a mi hermana a la danza. Era como un Moisés. Y luego al tiempo le dije, aquella hermana tan linda con el esposo, ay sí, ese fue el instrumento del Señor. Sí, yo le dije. Ay, qué vergüenza, cómo se te ocurre, qué pena, ahora cómo miro yo a esa hermana, bueno, mirándola. Ya te lo dije. Claro, eso fue después de tiempo que yo vi que la cosa ya estaba tranquila, calmada. Imagínense si le digo a la semana, deja el discipulado. Dios pondrá excusas perfectas, y déjeme llamarlo excusas, para que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. En algún momento, alguien que estaba a cargo de algo ya no está, y era que Dios necesitaba introducirte. No es que Dios saca gente para meter, no. Dios hará lo que tenga que hacer y moverá lo que tenga que mover, no como yo lo hacía a mi manera. Dios hará lo que tenga que hacer en tu vida. Aquella amistad que te quitaba el tiempo, aquella amistad que te hacía dudar de tu llamado, Dios la cortará, saldrán de un pleito santo entre tú y esa persona, tranquilo. Dios hará lo que tenga que hacer, la excusa perfecta para darte un santo empujonazo hacia el cumplimiento de lo que Él te ha dicho.
¿Cuántos van a recibir ese empujonazo? Ay, yo no sé mucho, yo no puedo, no sé, bueno, no sé, le estoy orando al Señor a ver si es su voluntad, si es el tiempo. Prepárate porque llega un tiempo de expansión poderosa. Ay, si me paro ahí me tiembla, te va a temblar, te vas a orinar, lo que sea, pero te van a dar el santo empujonazo. Prepárate para tu santo empujonazo. Pero Dios necesita usarte. El Rey necesita gobernar tu vida porque ama a otros. Y no solamente te entregó materia prima para tus sueños personales, te entregó materia prima para sus sueños personales. Y Él quiere que asumamos ese sueño, ese trabajo. Vamos a hablar de la expansión externa. Expansión externa significa ensanchar algo. Isaías 54, 2 y 3 dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiéndanse las cortinas de tu habitación, no te detengas. Ay, cuánto me gusta esto. No te detengas. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Qué poderoso. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Diga, esto es para mí. Esto es para mí. Vamos a volver a leerlo con el poder de la expansión. Abra su ser para que el poder de la palabra revelada expanda allá adentro. Ensancha el lugar de tu tienda. Extiéndanse las cortinas de tu habitación. No te detengas. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Amén, eso es para mí. Y es para usted también. La expansión tiene que ver con ampliar la jurisdicción. Ensanchar es expandir la jurisdicción. La jurisdicción es un radio invisible de autoridad. Es un palmo de terreno que está bajo un gobierno, bajo una autoridad. Toda la autoridad, dijo Yeshua, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué quiere decir eso? Toda la autoridad está en Yeshua. Y todo el que forme parte, todo el que sea miembro del cuerpo de Yeshua, tiene toda la autoridad en la tierra con su nombre de ejercer su gobierno, de establecer su dominio y de expandirlo. Se ve grande, ¿verdad? Parece como muy grande, pero es así, es la verdad de Dios. Es tu verdad, es mi verdad. El principio de expansión también está en Hechos 1:8. Dice, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Una palabra expansiva. También lo encontramos en la parábola del sembrador. La semilla daba el fruto al 100 por 1, al 70, al 30 por 1, daba daba fruto, la semilla, por el poder de la expansión. ¿Qué fruto decides tú que dé la semilla de la palabra en ti? ¿Qué fruto decide usted que dé la semilla de la palabra de Dios en usted? El radio invisible de jurisdicción se ensancha y toca esferas que no había tocado. En la medida de la expansión se define conquista. Es diferente ir a un lugar y hacer una batalla espiritual y devolvernos a ir, golpear y edificar en el lugar donde el enemigo había levantado. Esto solo se puede hacer por el poder de la expansión. Expandir significa conquistar un territorio. Expansión es correr límites. Nuestro sueño tiene que ser alcanzado por la expansión, es decir,
no es solo lo material. Donde haya un límite, el poder de la expansión lo va a mover. El poder de la expansión descubrirá a la nueva generación que va a llevar a la iglesia a esa gloria prometida. Yo soy parte de esa generación y usted es parte de esa generación. El poder de la expansión nos hace conquistar. Leímos que no es lo mismo ir a un lugar, golpear y devolverse, que ir a algún lugar, golpear y edificar. Es decir, derribar lo que el enemigo construyó ilegalmente para golpear, destruirlo y edificar lo que Dios dijo para ese lugar. Una de los ejemplos de lo que he querido hacer con esto es en la Plaza Bolívar. El Señor me muestra que es un lugar de altar, que fortalece una influencia colectiva de pensamiento gubernamental, un altar de masonería. Entonces estuvimos yendo durante un tiempo, primero una vez al año, cada 6 meses, pero luego la decisión fue ir semanalmente. Ahora, ¿qué hacemos? Ir, proclamamos. Entonces el Señor me dice, ahora es el tiempo de conquistar. Están proclamando, pero cosechen también. Entonces digo, bueno, si en un día a la semana se está proclamando desde el lugar, tiene que haber otro día desde donde se esté edificando el reino de los cielos en el lugar. Es decir, proclamando el mensaje del reino. Necesitamos conocer que el Señor nos ha entregado el poder y la autoridad, no solamente para derribar, avergonzar y destruir las obras de las tinieblas, sino para edificar donde el enemigo estaba ejerciendo una autoridad ilegal e ilegítima, edificar con el reino de Dios, edificar con la materia prima que ya Él nos ha entregado. Hay estrategias, hay diseños divinos para cada territorio, hay estrategias de Dios para cada familia, hay estrategias de Dios para cada vecindario. Entonces, si yo derribo lo que el enemigo hizo, ya el Padre me entregó una materia prima para edificar lo que Dios dijo que eso sería. Yo quiero que la cárcel, que era un altar de adoración a las tinieblas, se convierta en un altar de adoración al Dios eterno. Si estamos yendo a derribar, necesitamos también construir. La expansión externa tiene que ver con poseer, tiene que ver con empoderarse, poseer, habitar la tierra, expandirnos, tomar por heredad más y más y más y más y más. La expansión externa tiene que ver también con discipular, colonizar lo conquistado, habitarlo, discipular las naciones. No podemos conformarnos con lo pequeño, ni podemos conformarnos con el sueño personal, sino con el sueño del Rey también. Con el sueño del Rey. Algunos Dios ha llamado como maestros, como pastores, pero también hay gente que Dios ha llamado como deportistas, como cantantes, como empresarios, para extender su reino. El mundial no es una actividad que fue orquestada por el cielo. Pero si en el mundial hay un hombre que habla del reino y rige su vida por el reino de Dios, entonces allí ese hombre le va a llegar a aquellos que cualquier pastor no puede llegar. Y digo no puede, no por una limitación, sino por agenda, por dinámica. Porque tal vez una persona no va a venir necesariamente al templo, pero es necesario expandir el reino de Dios en todo lugar. A mí antes esto no me entraba, yo no lo entendía. ¿Cómo podemos sacar a todo el mundo y meterlo en el templo? No cabe. Pero sí podemos extender el reino en todo lugar. No todos son llamados a servir dentro de la iglesia, pero sí a servir y adorar a Dios en la tierra. El reino de Dios se extiende, se expande a través de gente que haya permitido que la palabra expanda primeramente adentro. Y al expandir adentro, se va a expandir externamente.
Quiero culminar leyendo el último aspecto, ejemplos de la expansión del reino de Dios. Y hacemos una dinámica. Mateo 28 dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, es decir, como me ha sido entregada toda autoridad, yo te asigno para. Eso nos da una asignación, una función. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Cultura. Guardar es obedecer, enseñándoles a obedecer lo que dice mi palabra, es decir, enseñándoles a regirse por mi cultura. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. La gran comisión es la expansión del reino de los cielos en la tierra. Es más que salvar vidas, es discipular naciones. Y dice, a todas las gentes, es decir, en el banco tiene que haber un gerente que sea creyente. En el fútbol tiene que haber uno de los jugadores, un árbitro que sea creyente. En todo lugar debe haber un creyente. Uno que expanda el reino de los cielos en la tierra. Y este es un tiempo donde Dios profetizó, anunció que esto se iba a dar. Que en todo lugar habría uno que expandiría el reino de los cielos en la tierra. Nuestra asignación es colonizar lo conquistado, penetrando la sociedad a través de la cultura y el gobierno del reino. Vemos el ejemplo de Yeshua. Impartió la palabra a los 12 y a las multitudes también. Y la palabra de Yeshua provocó ¿qué? Expansión. Usted y yo estamos hoy aquí porque Yeshua vino a la tierra, sembró la palabra, formó gente y se expandió la palabra y nos alcanzó hasta nuestros tiempos. La palabra, el poder de la expansión no tiene limitación. No hay tiempo, no hay límite. La expansión alcanzará las generaciones. Tenemos a un Dios multigeneracional. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Pedro. Mateo 4, 18 y 19 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban una javega en el mar porque eran pescadores. Les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¡Wow! ¡Qué líder tan espectacular! Tan poderoso. Imagínense eso. Ellos ahí pescando y pasó el Rey de Reyes y le dice, vengan en pos de mí y ya no pescarán peces, vengan a pescar hombres. Un hombre con líder, un líder con autoridad. Ahí no había una baja autoestima, vengan que yo les voy a hacer unos pescadorcitos para que ganen gentecita. No, ahí había una palabra expansiva. Vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres, es decir, ya dejarán de pescar allí en el sitio los pececitos para pescar hombres. Hay un poder de ensanchamiento y un poder de una autoridad que se va a ensanchar en ustedes, se va a expandir. Cuando el Señor nos llama, de alguna manera nos dice, ese oficio que estás cumpliendo por este momento, en este tiempo, eso es pasajero, eso es temporal. Tú vas a gobernar conmigo la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar en el reino milenial? Vamos a gobernar con Él la tierra. Todo lo que hagamos ahorita, cualquier cosa, cualquier oficio, todo eso es temporal y pasajero. Pero nuestro destino es gobernar la tierra con Yeshua. Somos gente de gobierno. Hechos 2:4-1 dice, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. Se para Pedro en la fiesta de Shavuot.
da un mensaje y se añadieron como 3,000 personas. ¿Qué hizo la palabra en Pedro? Expandió primero internamente para que él crea. Y cuando creyó, accionó. Es decir, esa palabra, vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres, fue la materia prima para que Pedro pudiese construir. Cuando él habla el mensaje y ve la primera señal y empieza a ver como 3,000 personas que se convierten, él empezó a edificar con la materia prima de la palabra que Dios le había entregado. Poder expansivo. ¿Qué es lo que Dios dijo? Vas a ser un maestrito de escuelitas, no, un maestro de las escuelas del reino. Vas a ser un pastorcito de ovejitas de una iglesia. No, un pastor de multitudes. Vas a hacer una danza ahorita de ahí, del altarcito ahí, entre con las zapatillitas todas rotas. No, vas a ser una danzora profética que forme danzoras a las naciones. Vas a ser una profetica ahí en una escuelita. No, una profeta a las multitudes. Vas a ser un evangelista ahí que se vaya a ganar el de al lado y el del otro lado, poquito a poco, pobrecita, y el Señor va haciendo la obra. No. Vas a ser un pescador de almas a las naciones. El poder de la expansión. Y eso provocará que el lenguaje de cada hijo sea como el lenguaje del Padre. Haya expansión. En nuestro lenguaje tiene que estar el poder de la expansión. Porque cuando exponemos la palabra, cuando la hablamos, se tiene que producir expansión en el pueblo del Señor. Y el último ejemplo que quiero darles ya para terminar la clase es el ejemplo de Pablo. Hechos 9, vemos que en Hechos 9 que Pablo tiene una conversión, Dios tiene un encuentro con él sobrenatural, o él un encuentro con el Señor. Y le habla, Saulo, Saulo, ¿quién eres? Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces el Señor le hace quedar ciego, le habla a Ananías, Ananías, métete por allá a la calle derecha, así tiene que hablarnos Dios a mí, mira, así el color azul, morado, allá fulanito, se llama así, este es el nombre, el apellido. Tiene que llegar el tiempo donde Dios nos hable así continuamente, no intermitentemente, no, continuamente. Eso era para ellos normal. En su diario vivir Dios les hablaba como hablar nosotros aquí, bien claro. Ananías ve y le vas a decir a Pablo, esto que yo te voy a decir, le da el mensaje. Ananías va y le dice como Dios le dijo. ¿Y qué hizo la palabra en Pablo? Se expandió adentro de él. Un hombre que perseguía a la iglesia fue expuesto al poder de la expansión de la palabra y llegó a ser un perseguido. Pero un perseguido con honra, porque llegó a ser un instrumento poderoso en las manos del Dios eterno. El poder de la expansión le hizo conocer que aunque estaba actuando con buena intención, no era lo que Dios le estaba enviando a hacer. Y él empezó a predicar no solamente a los suyos, sino a los gentiles. Y ese poder se expandió tanto en ese hombre, pero tanto, que hoy estoy yo aquí predicándoles porque esa palabra se expandió en él. Mire si se expandió la palabra en ese hombre. Hubo una expansión interna y luego una externa. Hay expansión. Fíjense lo que pasó con Pablo en Éfeso, Hechos 19. Dice, y enseguida predicaba a Yeshua. ¿Cuándo predicaba? Ay, no, que voy a esperar que el Señor me prepare. Le dijo así Pablo. Voy a esperar un tiempecito, a ver, el tiempo es del Señor, Él conoce mi corazón. Esas son las excusas evangélicas. El Señor conoce mi corazón, Él sabe por qué no lo estoy haciendo. Él sabe todas las cosas que yo estoy viviendo, todo lo que me está pasando y por qué no le estoy sirviendo. Dios sabe por qué yo en este momento no le estoy sirviendo. Él lo conoce y Él me ama así. Sí te ama, pero también conoce que no hay excusas para Él.
Que mientras estás invirtiendo tiempo orando, pidiéndole que Él cumpla su sueño, tu sueño personal, Él también te está diciendo, yo también tengo un sueño contigo. Yo también quiero que lo cumplas. Pablo lo hizo enseguida. ¿Qué estamos esperando para servirle a Dios? Enseguida. Enseguida. No le estoy predicando algo que no esté viviendo. Desde el mismo día que Él llegó a mi vida y me hizo salva, enseguida empecé a proclamarle al taxista y al otro, usted está aquí hoy por eso. Dios salvó la vida de Hilda y le dio una palabra, le dijo, vas a ser sana del cáncer, pero vas a testificar de mi nombre para toda tu vida. A partir de este tiempo no dejarás de testificarle a todo el mundo. Y ella empezó, ¿cuándo? Enseguida. ¿Cuándo usted va a esperar para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que va a esperar? Es que todavía no sé mucho, me estoy preparando, voy a esperar que pase otra escuela. Mire, no. Si Dios te salvó hoy, si Él te dio una materia prima, si Él te ha dado una palabra, si Él te ha entregado el regalo de la salvación y te hizo saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, es enseguida. ¿Qué vamos a esperar para hacer su voluntad? Que vuelva. Es enseguida. Yo declaro una activación en todo aquel que esté calentando una banca en su iglesia o en este lugar. Yo declaro una activación profética en tu vida. Proclamo que el reino de los cielos se va a expandir a través de tu boca, de tu vida, de tu corazón, de tu familia, de tu mente, en todo lugar donde tú estés. Enseguida. Es ahora. Es el tiempo. La mies es mucha y se necesitan obreros como Pablo. Se necesitan hombres y mujeres de enseguida. Se necesita gente que diga, es el ya, es la hora de Dios. Yo me encargo de sus sueños y que Él se encargue de los míos. Esa es la generación que poseerá y se empoderará de esta tierra. Esa es la generación que estremecerá las naciones. La que le sirve enseguida. La que dice es el ya, es ahora. El tiempo es del Señor. Claro que el tiempo es del Señor. Es ya, es ahora. La hora viene y ahora es. Yeshua abrió la brecha, rompió la matriz de las puertas de los tiempos para dar apertura a la generación que adoraría al Padre en espíritu y verdad. Y Él dijo, es ya, es enseguida. Este es el tiempo, iglesia. Es ahora. Es ahora. ¿Cree que un gran ministerio es estar en televisión? Un gran ministerio es tomar la materia prima que mi Padre me entregó y empezar enseguida a hacer lo que Él quiere que yo haga en el tiempo presente. Estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Ese es un gran ministerio. ¿Usted admira a los hombres que ve por televisión? No tenga miedo. Claro que admiramos a gente que ve por televisión. Pero esa gente que hoy día está ahí en las naciones es porque tomaron su enseguida. Enseguida. Y ese ministerio no es mayor al tuyo. Sencillamente es diferente. Es enseguida. ¿Qué hizo Pablo? Dice, y esto llegó a ser notorio. Yo terminé cuando hablé enseguida, ¿verdad que sí? Me quedé tanto con esa enseguida que me impactó tanto cuando leí eso de Pablo. Enseguida, Hechos 9:20, predicaba a Yeshua en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. La palabra corrió los límites en Pablo y lo llevó a cumplir su asignación y eso provocó expansión. En el versículo 17 de Hechos 19, que no le coloqué ahí, Hechos 19, dice, y esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Yeshua era engrandecido, expandido en Éfeso.
Éfeso, una tierra de idolatría. Éfeso, una tierra donde adoraban a una deidad femenina, adoraban a la chinita en Éfeso. ¿Qué pasó allí? Dice, y el nombre de Yeshua era engrandecido. Eso es expansión. Dice el 20, así crecía con poder la palabra del Señor. Esto es expansión. Y dice, y prevalecía. Yo declaro en el nombre de Yeshua, Jesús Montaña y tu esposa, que así crecerá, y el pastor José, así crecerá. Declaro la palabra sobre la gente de Mara, profetizo en este día, y así creerá. No es palabra almática, estoy profetizando. Dios me dio esa palabra cuando estaba haciendo el manual. Y así crecerá la palabra del Señor y el nombre del Señor, y será expandido en todo el municipio Mara, en todo el Zulia será expandido. Pastora, ¿dónde estás tú? Urbanización La Montañita. Yo declaro en el nombre de Yeshua que la palabra del Eterno, el nombre del Eterno será expandido en tu territorio. Será expandido en este territorio, será expandido en tu vecindario, será expandido en tu territorio. Hay palabra profética de autoridad que está siendo desatada hoy. Será expandida donde tú estás plantado como árbol junto a corriente de muchas aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Será expandido el reino de Dios en tu casa. Será expandido el reino de Dios en tu familia. Será expandido el reino de Dios en tu vecindario. Será expandido el reino de Dios en esta ciudad. Será expandida en esta nación. Será expandido el reino de los cielos y el nombre de Yeshua será engrandecido con poder. Tiempo de expansión. Tiempo de expansión. Versículo 26 dice, Pablo ha hecho cambiar de idea a mucha gente, no solo en Éfeso, sino de casi toda Asia. Poder de la expansión. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. Y el pastor Jesús Montaña ha hecho cambiar de idea y de opinión, no solamente en Mara, sino en toda esta nación, en el nombre de Yeshua. Y el pastor Jorge ha hecho cambiar de opinión, no solamente el sector Kennedy, sino en toda esta nación. Declaro esa palabra sobre tu vida. Declaro, y la evangelista Hilda ha hecho cambiar de opinión, no solamente en el centro de salvación, sino a toda esta nación. Proclámelo con su nombre, que hay un poder desatado en esta noche. Aproveche el desmán de Dios. Aproveche el desmán de Dios. Yo tomo mi nombre y digo allí. Y Elimar Bracho ha hecho cambiar de idea a mucha gente, no solo en Venezuela, sino en toda la tierra. El poder de la expansión. Decláralo tú también. Decláralo tú también. Decláralo. Decláralo. Que sacarás a la gente de la religión. Que sacarás a la gente del cautiverio. Que sacarás a tu casa del cautiverio. Que sacas a tu familia. Que sacas a tu vecindario. Decláralo. El poder de la expansión. Y dice, y no solo este negocio corre riesgo de caer en descrédito para nosotros, sino también de que sea estimado en nada el templo de la gran chinita, de la gran Coromoto en Venezuela. E incluso que esté a punto de ser despojada de su majestad, aquella a quien adora toda Asia y la humanidad entera. Pablo era un peligro para el enemigo. Pablo era un peligro. Pablo era temido en el infierno. Usted escuchó lo que la gente decía de Pablo. Corremos el riesgo, no solamente en Asia, la que adora Asia, sino toda la humanidad entera. ¡Wow! ¡Qué poderoso! El poder de la expansión de la palabra del Señor le puso límites a las tinieblas. Cada hijo del Padre Eterno tiene la capacidad de expandir el reino de los cielos en la tierra. Llegó el tiempo de asumirlo y de vivirlo. Llegó el tiempo de la expansión del reino de Dios en nuestras naciones. Amén.